que nos hace ser egoístas, centrarnos en nosotros mismos, buscar lo que a nosotros nos gusta, pase lo que pase y cueste lo que cueste, y dirigir la vida simplemente deseando satisfacer nuestros propios deseos humanos, no siempre en línea con la voluntad de Dios. A eso es lo que el apóstol Pablo llama la carne, no en el sentido literal, la carne en sí es materia que no es una animada. Pero el apóstol Pablo utiliza ese término para referirse a que como es con nuestro cuerpo, en un sentido con nuestra carne, en realidad con todo nuestro ser, que somos llevados a hacer tantas veces lo que no es bueno, que el apóstol se refiere a esa realidad nuestra caída, no es decir nada, que nos lleva a hacer lo que es egoísta y lo que nosotros creemos porque nos da la gana, meramente hacerlo, pase lo que pase, pues se llama la carne. Pero por otro lado, el cristiano tiene otra realidad al que ha nacido de nuevo, otra naturaleza que Dios le ha dado por la fe en Cristo Jesús. Dios ha puesto en nosotros su espíritu. Y ese espíritu de Dios nos guía, nos motiva, nos mueve a hacer lo que es bueno, lo que agrada a Dios. Y en el capítulo 7 dice el apóstol Pablo que a veces nos sentimos frustrados, como derrotados, porque al final tantas veces hacemos lo que, por esa parte de lo que el Espíritu de Dios nos dice, no quisiéramos hacer, pero al final lo hacemos. El mismo apóstol Pablo confiesa, siendo él apóstol de esta lucha en la que él vive. Nota lo que dice, por ejemplo, en el versículo 14 del capítulo 7. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Tremendo que en palabras del mismo apóstol Pablo diga estas palabras tan fuertes, estoy vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. En el versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Versículo 18, en mi carne no mora el bien. Versículo 19, el pecado que mora en mí. Versículo 23, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y al final, versículo 24 del capítulo 17, miserable de mí. Miserable de mí. Yo me he sentido algunas veces miserable, creo que tú también. Miserable. Buenas intenciones, buenos deseos, una nueva vida que hemos tenido. Y este cuerpo de muerte que le llama el apóstol Pablo nos lleva a hacer lo que, como cristianos, no quisiéramos hacer. La lucha tremenda entre la carne y el espíritu. Miserable de mí. Si te has sentido alguna vez miserable por esto, déjame decirte, estás en buena compañía, la del mismo apóstol Pablo. ¿Pero se acaba aquí, en la miseria? No, estas son las buenas noticias, porque ahora después de siempre viene el otro. Este no es el final, ni de tu historia ni de la mía, si somos cristianos verdaderos. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ese no es el final de la historia, de nuestra vida, de nuestras luchas, porque el Señor Jesucristo ha hecho algo para que ese no sea el final ni de tu historia ni de la mía. Es una realidad, no la hemos de olvidar, pero no es el final, no es toda la historia. Estas son las buenas noticias. Y así empieza el capítulo que hemos leído. Y en este capítulo, el apóstol Pablo va a seguir con el contraste marcado entre la carne y el espíritu. Y voy a llamar vuestra atención a tres aspectos en los que él marca ese contraste. Primero, en el versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Notad, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Yo voy a repetir en el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Primera vez, no andar conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Andar. ¿Cómo andamos? Este es el primer verbo, este es lo primero que Pablo nos va a explicar. Segundo está en el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Pensar en las cosas de la carne y pensar en las cosas del espíritu. Como lo pone en el versículo 6, ocuparse de la carne u ocuparse del espíritu. En realidad es el mismo verbo en el original en el griego, ahora lo explicaré. Segundo, pues, pensar en la carne o pensar en el espíritu. Tercero, versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Vivir según la carne o vivir según el espíritu. Aquí tenéis la estructura de lo que quisiera compartir con vosotros esta mañana siguiendo el texto. Tres verbos, ¿sí? Andar, pensar y vivir. Y el dilema es, según la carne o según el espíritu, en cada caso. Vayamos con el primero, andar. Andar es un verbo que se utiliza en el Nuevo Testamento, pues de manera similar a como podemos usarlo en castellano. Cuando, por ejemplo, se dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Cómo anda esta persona? No se refiere muchas veces literalmente a cómo mueve sus piernas, sino a cómo mueve su vida, cómo procede, cómo es su actuar. ¿Sí? Entonces, andar es sinónimo de comportamiento. ¿Cómo me comporto? ¿Cuál es mi conducta? ¿Cuál es mi manera de vivir? Y hay básicamente, dice el apóstol Pablo, dos maneras de comportarse, siguiendo los instintos de la naturaleza caída, o sea, de la carne. De nuevo, recordáis lo que he dicho al principio, no es la referencia literal a nuestra carne, sino a lo que es nuestra naturaleza humana, sin Dios, que anda a su propio albedrío y haciendo lo que le da la gana y lo que le parece mejor, sea bueno, sea malo. Esto es andar según la carne, es decir, andar según mi criterio propio y según mis tendencias naturales. Lo que me gusta, lo que quiero hacer, lo que me da la gana, pase lo que pase y pese a quien le pese. Ser llevados por la, digamos, tendencia, el énfasis egoísta de nuestra vida. Yo soy el centro, yo mando, yo hago lo que quiero. Esa es la carne, ¿sí? Hay una pauta de comportamiento que sigue esto. Eso es vivir conforme a la carne. La otra es vivir, comportarse, andar conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu de Dios, lo que es conforme a la voluntad de Dios, nos va marcando un paso en la vida. Como diría un autor evangélico que ha escrito un libro sobre el tema de la vida en el Espíritu, debemos caminar siguiendo los pasos al ritmo que va marcando el Espíritu de Dios. Porque cuando una persona es creyente, como vamos a ver más adelante, tiene el Espíritu de Dios en su vida. Y el Espíritu de Dios es una influencia, es la presencia de Dios en la vida de una persona que actúa con poder y que le va a mover, guiado por la palabra de Dios, a otro tipo de comportamiento donde el yo ya no es el centro. ¿Quién es el centro entonces, según el Espíritu?
El Espíritu de Dios, en ese mismo pasaje se utiliza también para hablar del Espíritu de Cristo. Es el Espíritu que habitó en Cristo. Y por lo tanto, seguir los pasos del Espíritu es seguir los pasos de Jesús, es imitar a Cristo en la vida. Esta es la realidad que el apóstol Pablo resalta en esta primera parte. No andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Se refiere en el versículo 2 a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Dice algo importantísimo Pablo en estas palabras. Eso es lo que nos trae esperanza. Él habla de la ley del Espíritu de vida, no es una ley escrita. La ley del Espíritu es lo que manda el Espíritu. Es lo que manda el Espíritu, es lo que indica el Espíritu, es la dirección de la vida que nos marca el Espíritu de Dios. Es, por lo tanto, la autoridad divina expresada en y por y a través del Espíritu de Dios. Esa acción del Espíritu de Dios en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, me ha librado del pecado y de la muerte. Es decir, esa lucha a la que él se refería en el capítulo 7 no es una lucha sin esperanza, no es una lucha en la que la victoria definitiva le corresponda a la carne, porque Cristo ha ganado la victoria sobre los efectos cautivadores del pecado. Esta es la buena noticia. Lo que Cristo ha hecho en la cruz se traduce en nuestra vida, en la posibilidad de vencer una conducta de pecado. Cristo ha roto la cadena esclavizadora del pecado en la vida. El pecado es esclavizador. Y Cristo lo que ha hecho es romper esa cadena esclavizadora, que nos ha libertado y nos da la posibilidad de libertar. Por lo tanto, sí hay en la vida frustración del cristiano, sí hay ese miserable de mí, pero no es el final de la historia. La buena noticia es que si quieres al Espíritu de Dios, hay posibilidad de victoria. Porque el Espíritu de vida nos libra de la ley, del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, es decir, Dios nos ha revelado su ley desde el Antiguo Testamento, no solamente los 10 mandamientos como centro, podemos decir, y ley fundamental expresada en estos mandamientos, sino más aún ha desarrollado en todo el Antiguo Testamento lo que esos 10 mandamientos significan. Es la ley de Dios, y la ley de Dios es pura, buena, perfecta, como nos enseña el Antiguo Testamento. Y leemos, por ejemplo, en el Salmo 19 o en el Salmo 119. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. No nos equivoquemos, la ley de Dios es buena. Cuando Pablo habla de la ley del pecado y de la muerte, a lo que se refiere es que hay un problema en nosotros. El problema no está en la ley de Dios. El problema está en nuestra naturaleza caída. La ley de Dios lo que nos hace ver es como un espejo que efectivamente hay un problema en nosotros y que nos lleva a la muerte, que es nuestro propio pecado. Pero la ley lo que no podía hacer era liberarnos de ese pecado. Nos instruía, nos enseñaba, nos hacía ver que efectivamente era pecadores, nos daba sabiduría. La ley tenía muchos beneficios y tiene para nuestra vida. Pero lo que no podía hacer era liberarnos de la esclavitud del pecado. Eso es lo que ha hecho Cristo. En su carne ha condenado nuestra carne pecaminosa del pecado. Ha sido hombre y carne por nosotros, justamente para en la carne condenar la carne nuestra, y liberarnos del poder esclavizador del pecado. Esta es la gran esperanza. Y ahora nuestra parte es seguir en obediencia a los pasos del Espíritu, que nos empodera y nos da el poder para poder ser obedientes a Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora bien, ¿en qué quedamos entonces? Porque Pablo acaba de decir en el capítulo 7, pues, versículo 23, me lleva cautivo esa carne a la ley del pecado. Y por otro lado dice, que la ley del Espíritu me ha librado del pecado. Entonces, ¿qué? ¿Somos esclavos o somos libres? Algunos teólogos dicen que Pablo se está contradiciendo, sencillamente. En el capítulo 7 dice una cosa y en el 8 dice otra. En el 7 dice que es cautivo del pecado y con él todos nosotros, y por otro lado dice que estamos libres del pecado. ¿Es una cosa o la otra? Nos preguntamos. Y la respuesta es las dos. ¿Cómo es posible? Porque el cristiano es cautivo todavía en parte del pecado, pero de diferente forma. ¿En qué diferente forma? En que ahora tiene la posibilidad por el Espíritu de Dios de ser libre de esa esclavitud. Y esa esperanza no la tiene el no cristiano. El no cristiano que no tiene el Espíritu de Dios no tiene la posibilidad de la libertad que trae el Espíritu de Dios a la vida. Esa es la gran noticia. Un día seremos plenamente libres de la carne, en el nuevo cuerpo, el de la resurrección. Tendremos un nuevo cuerpo. Y esa nueva carne, por decirlo así, espiritual, esa no tendrá ese problema. Pero mientras estemos en esta carne, seguiremos batallando. Pero batallando de una forma diferente al que no es cristiano. Porque el cristiano tiene la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es lo que nos permite andar, comportarnos y vivir de manera diferente. Ahora, no nos debemos tampoco a equivocación, porque puede ser que alguna persona que pensamos que es creyente no lo sea, y es por eso que tampoco da evidencias de triunfo sobre la esclavitud del pecado. Dice que es creyente, pero en realidad sigue siendo esclavo del pecado. En segundo lugar, el apóstol Pablo habla, recordáis lo segundo, es pensar. Pensar en las cosas de la carne, versículo 5, o pensar en las cosas del Espíritu. Es interesante que Pablo habla del comportamiento al pensamiento. Hemos hablado del comportamiento en andar, ahora habla del pensamiento. Pero no solamente del pensamiento, sino también del ser. Notad, por los que son identidad, lo que soy. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Es decir, el ser me lleva a pensar. ¿Y por qué lo mencionó ahora Pablo después del comportamiento? Porque me comporto según pienso. ¿Sí? Notad la cadena. Lo que soy me lleva a pensar de una determinada manera y la manera en la que pienso rige mi comportamiento, lo que hago. Ser, pensar, hacer. Y el Espíritu de Dios transforma el ser, el pensar y capacita para el hacer.
Es la acción completa del Espíritu de Dios en ese triple aspecto de nuestra personalidad. Empieza por el ser, porque el Espíritu nos hace de Dios, nos da una naturaleza nueva, una vida nueva. Por ahí tiene que empezar. La vida cristiana no es un barniz de comportamiento, no es simplemente una nueva ética, una nueva religiosidad. Es una nueva identidad en Cristo. Cristo me hace otra persona, no que deje de ser yo Francisco Portillo, o tú quien seas, pero Él ha puesto su Espíritu, la semilla divina en mí, habita en mí el ser divino. Esto es un gran misterio. Y al habitar en mí el ser divino, entonces me cambia de base. Y esa semilla tiene que crecer, tiene que desarrollarse. Y al ir desarrollándose, cambia mi mente, mi mentalidad. Ya no veo las cosas igual. Porque ahora, dice el apóstol Pablo, tenemos la mente de Cristo, embrión, que tendrá que ir desarrollándose. Dios va cambiando nuestra perspectiva de la vida a medida que el cristiano se va desarrollando, va madurando. Ya no ve las cosas igual, ya no piensa igual, ya no las valora igual. Quizás lo que antes para mí era muy preocupante, ya no lo es tanto. Lo que antes no era preocupante, ahora sí lo es. Lo que me parecía mal, ahora me parece bien. Y lo que antes me parecía bien, ahora me parece mal. El Espíritu de Dios cambia el pensamiento, el enfoque de nuestra vida. Notad como en el versículo 6 dice el apóstol Pablo, el ocuparse de la carne. Pero es el mismo verbo en el original, o una palabra que deriva del mismo verbo, ¿no? O sea, el pensar de la carne, el pensar, la manera en la que piensa, digamos, la naturaleza humana caída, lleva a la muerte. Pero nota, el ocuparse del Espíritu, es decir, pensar en la línea del Espíritu, de nuestra nueva naturaleza, revelada en la palabra de Dios, y el Espíritu nos va a ir revelando y haciendo entender, esto aporta vida y paz. Vida y paz. Es decir, según cómo pienso, no solamente me comporto, sino que tengo dos trayectorias diferentes con resultados diferentes en la vida. Una es de muerte, la otra es de vida y de paz. Como dice un autor conocido en su comentario en Romanos, John Stott, dice así: si estuviéramos convencidos de que la santidad es el camino que nos da vida y paz, seguramente pondríamos más interés en vivir vidas santas. Dios hace posible que nuestro ser cambie, nuestro pensamiento cambie, nuestro comportamiento cambie, porque Él quiere llevarnos a la vida y a la paz. Esto no quiere decir la ausencia de problemas. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. Pero continuó, pero yo he vencido al mundo. Y su victoria hace también posible que en nuestra vida personal, aunque seguirá habiendo muchos problemas, podamos vivirlos en la paz de Dios. Por último, vamos al tercer contraste que marca el apóstol Pablo en este pasaje y que encontramos del versículo 9 al 13, la última parte. Recordad en el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora, quisiera llamar vuestra atención en este tercer aspecto, a que Pablo habla del Espíritu de Dios que mora en vosotros. Aparentemente está puesto en condicional. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Es decir, la pregunta es, ¿está Pablo poniendo en tela de juicio que el Espíritu de Dios more en la vida de aquellos creyentes en los cuales se escribe? Es decir, ¿se puede ser creyente y que el Espíritu de Dios no more en el creyente? No, no es posible. Porque la palabra de Dios nos aclara bien, y este mismo texto lo afirma, notad, al final del versículo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí está. Esto es un versículo importantísimo en la teología del Espíritu Santo y de nuestras vidas en el Espíritu. Muy importante. La declaración de que lo que identifica a un cristiano, ¿sí?, la marca diferenciadora de un cristiano del que no lo es, no es la religión que tiene, no es solamente su aparente comportamiento, no es de qué confesión religiosa se dice ser, no es si es miembro o no de una iglesia evangélica, no es si es bautizado o no, no es si sirve mucho con sus dones o sus tareas en la iglesia. Nada de esto es lo que identifica a una persona como cristiana. El elemento diferenciador que marca la diferencia es esta: tener el Espíritu de Dios. Todo cristiano tiene el Espíritu de Dios. Todo no cristiano no tiene el Espíritu de Dios. Por lo tanto, cuando Pablo dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, no es que esté poniendo en tela de juicio. Eso es un tipo de construcción gramatical en el griego, utilizado por Pablo y otros autores. Lo que quiere decir es una llamada de atención a los que les está escribiendo. Como diríamos en castellano, tened en cuenta esto. No olvidéis, recordad que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Acaso no? Es como preguntando, queriendo hacerles reflexionar. ¿Acaso no es verdad que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pregunta que a su vez tiene la respuesta sí, claro que sí. Esto es lo que él espera de los que les está preguntando, para que se den cuenta y digan, tenemos el Espíritu de Dios. Entonces, otra debe ser la realidad de nuestra vida. Porque si tenemos el Espíritu de Dios, entonces debemos vivir conforme al Espíritu de Dios. Según el Espíritu de Dios. Pero es interesante, ¿no? La expresión morar. Dice un autor evangélico, este término morar, que es vivir en, de hecho en el original es de la misma raíz que la palabra casa en griego, ¿sí? La casa es donde moramos. Es decir, el Espíritu Santo ha hecho su casa en nuestra vida. Mora, no es que sea un visitante de la vida. No es que viene y va. El Espíritu Santo no viene y va de la vida del cristiano. Mora, vive, reside en la vida. Y es una influencia permanente y penetrante. Imaginaos lo que sería tener un huésped en nuestra casa, tan importante, en la casa de la familia. ¿No es cierto que hay visitas que tienen su influencia cuando nos visitan en casa? Yo recuerdo unas visitas que hemos tenido en casa y gente que ha dejado un recuerdo en nuestra vida. ¿Cuánto más si mora en la vida? Bueno, a lo mejor en algunos hogares hay personas que moran que no quisiéramos que estuvieran. Pero cuando es una persona que aporta bendición, qué bueno es. Pero aquí se trata de la persona divina del Espíritu, morando en la casa de la vida. Y esa es una influencia permanente y penetrante. ¿Qué hace esa presencia divina, permanente y penetrante en la vida? Pues mirad, nuestra vida. Eso es lo que el apóstol Pablo viene a decir. Nos marca esa manera en la que debemos vivir, pero además nos da una proyección futura, nos da una esperanza de vida.
es al que el apóstol Pablo se refiere en el versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Es decir, el cristiano tiene en su vida la persona que vivificó de la muerte a Cristo Jesús. El que le levantó de los muertos, el poder del espíritu. Ese mismo espíritu mora en el creyente. Y qué esperanza tan magnífica nos da, que ese es el que va a levantar nuestros cuerpos mortales. Y los va a transformar. Y ya cuando se levante no será una carne que no sea la ley del pecado y la muerte, sino una nueva carne, un nuevo cuerpo, que nunca morirá. Es lo que un obispo anglicano noble le llamaba el evangelio para el cuerpo. Qué bonito. El evangelio para el cuerpo. Este cuerpo nuestro, puede oír un evangelio. Va a resucitar. ¿Por qué? Porque en este cuerpo, que es cuerpo de muerte, mora el Espíritu de Dios. Y aquí Pablo nos lleva a una dimensión escatológica, futura, de lo tremendamente importante que es la presencia del Espíritu. No solamente es vida ahora, es vida para la eternidad. Y concluye esta sección el apóstol Pablo entonces con una conclusión práctica para el ahora. Versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y aquí me está hablando de que según como yo viva siendo cristiano, me voy a ir al infierno o al cielo. Porque está garantizado que Dios no quitará su Espíritu de nosotros. Es que mora, no está visitándonos, mora en nosotros. Vive en nosotros y nos va a levantar. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí al final del pasaje es, si algo tan glorioso nos aguarda y tan persona divina importante mora en la vida del cristiano, entonces lo que debéis hacer es, por ese mismo Espíritu, y antes de la resurrección, ahora aquí en la vida, mortificar la carne del pecado. ¿Sí? Hacer morir las obras de la carne. Y hacer morir las obras de la carne en el cuerpo se ha entendido mal a lo largo de la historia. Se ha entendido que mortificar la carne quiere decir, por ejemplo, someterse a determinadas disciplinas, como ir descalzo en una profesión, como flagelarse para mortificar esta carne, o ponerse una ropa de cilicio para sufrir un poco y hacer sufrir a la carne. Pero no es eso de lo que Pablo está hablando, porque cuando Pablo habla de hacer morir, está utilizando un término mucho más fuerte que el de propiamente lo que se entendería por mortificar. El término que Pablo utiliza aquí para hacer morir es ejecutar. Era el verbo que se utilizaba para ejecutar a alguien porque tenía una pena de muerte. Ejecutar. O dicho en otras palabras, ser radicales en no ceder a las obras de la carne. Jesús en el Evangelio lo pondría con estas palabras. Si tu mano es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Si tu ojo es ocasión de caer, sácatelo. Y lo mismo con los pies. Evidentemente Jesús no quería decir que cogiéramos un hacha, literalmente nos cortáramos la mano o nos metiéramos algo en el ojo para sacárnoslo. Es un lenguaje que evidentemente nos impresiona. Lo que quería decir Jesús es, si algo que tú eres tentado a ver te va a llevar al pecado, sal corriendo. No juegues con la tentación. Y lo mismo con la mano, o lo mismo con los pies. Si ir a algún sitio es algo que te va a tentar, córtate raíz y no inicies, porque una vez que inicies, será peor. No juegues con fuego, porque te quemarás. Eso es lo que el apóstol Pablo está hablando aquí, al decir, hacer morir las obras de la carne. Y esto es nuestra responsabilidad. Lo haremos en el poder del Espíritu, pero el inicio y la decisión de hacer morir es nuestra. La buena noticia es que hay esperanza. Y si tú decides cortarte raíz, Dios te ayudará por su Espíritu para superar el seguir las indicaciones y las tentaciones de la naturaleza pecaminosa. Hay esperanza, pues. Y por eso el apóstol Pablo decía, gracias doy a Dios por Jesucristo. Porque en esa realidad en la que vivimos de lucha, que no cesará, no te olvides del todavía no, Todavía no viviremos la victoria final completa, pero hay un ya que sí, que es posible, que Dios nos ha asegurado, para andar conforme al Espíritu, pensar en las cosas del Espíritu y vivir según el Espíritu. Lo primero, andar, pensar y vivir según la carne, conduce a la muerte. Andar, pensar y vivir conforme al Espíritu conduce a la vida y a la paz. Indudablemente, la pregunta para los creyentes es, ¿qué opción quiere seguir? Y para alguno que pudiera ver aquí esta mañana, no lo sé, pero si hay alguien que tú no estás seguro o piensas que no tienes el Espíritu de Dios en tu vida, porque no has aceptado a Jesús y abierto las puertas de tu corazón a Cristo Jesús, déjame decirte que posiblemente tienes muchos dones, muchas facultades, puedes hacer muchas cosas buenas, pero te falta lo mejor. Te falta la presencia del Espíritu de Dios en tu vida. Y esa presencia, todo lo que hará por ti es bueno. No lo dudes. No cierres las puertas a la voz que puedas oír esta mañana de Dios que te llama a venir a Jesús. Ábrele el corazón. Aquel que cree en Cristo tiene el don y recibirá el don del Espíritu y el don de la vida. Que el Señor nos ayude, abra nuestros ojos del entendimiento a unos y otros para darnos cuenta de la grandeza de lo que Cristo ha conseguido para nuestra vida. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos las gracias porque, como hemos meditado, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Te damos las gracias por este misterio que nos has revelado, por abrir nuestros ojos a nuestra propia realidad y, sobre todo, abrir nuestros ojos a tu grandeza, a tu plan de salvación por medio de Cristo Jesús. Te rogamos, Señor, que si hubiera alguna persona que aún no es salva y que no tiene tu Espíritu en su vida, tu palabra y tu Espíritu iluminen su corazón para venir a ti, para creer en Jesús como Salvador y Señor. Y aquellos que un día creímos en Cristo Jesús, ayúdanos, Señor. Tú sabes cómo tantas veces nos sentimos miserables por la lucha continua que vivimos en esta vida entre la carne y el Espíritu. Y ayúdanos, danos, Señor, la firme decisión de hacer morir con la ayuda de tu Espíritu las obras de esa carne para vivir la vida que tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos.